Inicialmente, para la resolución del algoritmo, creamos una clase en la cual declaramos nuestros vectores, en la cual llamamos InfoVivero. En esta clase tenemos los vectores necesarios para la resolución del algoritmo: el nombre de la planta, su nombre científico, su precio, su tipo y la cantidad de ventas que tuvo, al igual que declaramos una variable para el tamaño de los vectores. Luego creamos nuestro constructor en el cual vamos a inicializar nuestras variables. Creamos un método crearVector en el cual vamos a crear los vectores y se le va a asignar el tamaño. Luego creamos nuestros métodos setGet. Para los métodos get del vector recibimos como parámetro la posición en la cual queremos obtener el dato del vector, y para asignarlo vamos a recibir por parámetro la posición y el dato. Luego creamos un método clasificarTipo. Este método recibirá como parámetro un dato string, el cual por medio de este condicional va a comparar si el dato es igual a la posición del vector. Si ese dato se encuentra en esa posición, si son iguales, nos va a enviar la posición y nos las va a retornar. Con este ciclo for recorremos el vector. Luego, para clasificar por venta, vamos a utilizar un método de ordenamiento, el cual nos ordenará de mayor a menor las ventas. Utilizamos el método cambiar y creamos un segundo método cambiar para ordenar al mismo tiempo los nombres, es decir, que al ordenar el vector de venta, al mismo tiempo se ordene el vector de los nombres para que las posiciones no sean distintas. Luego de tener declarados ya nuestros métodos y nuestras variables, pasamos a la vista. En la vista, pues se le va a pedir al usuario que ingrese el número de árboles, el cual va a ser el tamaño del vector, registrar datos, el cual se le va a pedir por medio de un JOption Pane los datos para ingresar a los distintos vectores. Y en clasificar tendremos un pequeño menú, el cual nos permitirá clasificar por tipo de planta o por el número de ventas. Ok, acá instanciamos la clase en la cual tenemos nuestros métodos, que es InfoVivero. Luego, para el primer botón tenemos el botón clasificar. Este botón clasificar, como había mencionado antes, va a tener un submenú, el cual nos va a permitir clasificar por tipo o clasificar por venta. Si se selecciona el primer caso, entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese el tipo de árbol por el cual desea clasificar. El condicional tenemos que si es encontrado el tipo, o sea, si el tipo se encuentra en el vector, si existe, entonces nos lo va a imprimir por pantalla. Y en caso tal de que no sea distinto a 0, o sea, que sea igual a 0, que no esté el tipo, nos diga que no existe el árbol. Para el caso 2 tenemos clasificar por venta. Utilizamos nuestro método ordenar burbuja inicialmente, lo instanciamos y luego a la caja de texto le asignamos nuestro método mostrar. Tenemos también en nuestro botón de registrar datos un método, un ciclo for,
que va a recorrer el vector y nos va a llenar con los datos que digita el usuario. Nos va a guardar, como habíamos declarado en setVector, va a recibir un entero que es nuestra posición y un dato que es el que el usuario digitará. Acá tenemos nuestro botón para asignar el tamaño del vector que el usuario va a digitar en nuestra interfaz, y como los datos que se digiten en el frame serán de tipo string, utilizamos un parseo para cambiar el tipo de variable a entero. Creamos nuestro vector, en esta parte se le está asignando el tamaño a los vectores.